Hace poco más de una semana, una de las dos encuestas de patrocinadores que ayuda a decidir algunos de los videos que ves cada mes, concluyó con un mensaje bastante decisivo de que querían que hiciera un video sobre las armas de los acorazados en la Segunda Guerra Mundial, similar al que hice hace un tiempo sobre las armas antiaéreas en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en ese momento pensé, oh, está bien, eso será interesante, pero también debería ser relativamente fácil porque he hecho todo el trabajo preliminar creando las hojas de cálculo y las fórmulas, etc., para hacer que todo esto funcione. Así que seguramente solo tengo que introducir los datos y veremos cómo va. Escupiremos los resultados, los pondremos todos en un gráfico ordenado y luego podré decirte qué armas son mejores que otras. Pero, oh, cuán equivocado estaba. Verás, resulta que es realmente muy difícil cuantificar las armas de los acorazados de una manera que realmente no lo es cuando se trata de armas antiaéreas, y espero que durante este video veas a qué me refiero, así como ver los resultados y dime en los comentarios si estás de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Así que para eso, permíteme explicar un poco sobre la técnica, porque es la misma técnica que utilicé cuando estaba calificando las armas antiaéreas, pero no expliqué eso particularmente mucho en ese video, así que sé que algunos de ustedes han preguntado, pero desde entonces, efectivamente, lo que hago es que creo una tabla de hoja de cálculo, introduzco todas las variables que estamos observando, así que cosas como la tasa de fuego promedio del arma, el peso del proyectil, en este caso, bueno, eso era lo mismo para las armas antiaéreas y luego tienes que empezar a decidir qué es importante para un acorazado, porque por ejemplo, la capacidad de perforación de armadura en un arma antiaérea realmente no es tan importante, pero es muy importante para un cañón de acorazado. Y una vez que has introducido todos esos en tu hoja de cálculo, entonces tienes que encontrar una manera de comparar cada uno de esos valores entre sí, pero de una manera que arroje un resultado es consistente a través de los valores, porque por supuesto, digamos algo como la tasa de fuego se mide en rondas por minuto, el peso del proyectil se mide en kilogramos o libras, el alcance se mide en yardas y así sucesivamente. Y cada uno de estos valores es increíblemente diferente. Sabes que el alcance se mide en decenas de miles de yardas, el peso del proyectil se mide en miles de libras o cientos de kilos, y la capacidad de perforación de armadura se mide en pulgadas de 1 o 2 dígitos. Y por supuesto todo es muy móvil porque la penetración de armadura obviamente eventualmente tenderá a nada, mientras que el alcance, incluso el cañón de acorazado de la Segunda Guerra Mundial de menor alcance todavía va a tener una distancia mínima de bien más de 20.000 yardas. Entonces, ¿cómo unes todo esto en coherencia? Bueno, la fórmula que utilicé es la siguiente para cada línea que obviamente define a través de múltiples resultados. Calculas el valor mínimo y máximo y luego eso te da el rango. Así que, por ejemplo, con, digamos, el rango máximo de las armas, el valor mínimo absoluto era de 24.000 yardas. El valor máximo absoluto era poco más de 46.000 yardas, aunque en dos tablas separadas. Explicaré eso más tarde, pero puedes calcular el rango y la cifra promedio involucrada para ese conjunto de datos en particular, y luego apliqué una fórmula que básicamente era cualquiera que fuera el resultado para esa arma en particular. Así que si estamos usando el rango y tomamos, digamos, uno de los modelos anteriores de cañones estadounidenses de 14 pulgadas, el tipo que encontrarías en un acorazado de la clase Pensilvania, por ejemplo, resulta que la variante modificada de la Segunda Guerra Mundial de ellos tiene un alcance máximo a la máxima elevación de 34.300 yardas. Así que de eso restas el rango mínimo que está involucrado en el conjunto de datos y luego divides todo eso por la diferencia entre los valores máximo y mínimo absolutos dentro de todo el conjunto de datos. Ahora, lo que eso hace es que efectivamente quita el valor mínimo, así que tienes tu diferencia entre el máximo y el mínimo y dónde se sitúa esta figura particular que estás analizando dentro de eso. Así que has creado una figura de 0 a algo y al dividirlo por el total, por supuesto, obtienes un porcentaje que luego puedes multiplicar por 10, redondear a un decimal
Y lo que efectivamente has establecido es dónde en esta escala que has creado se sitúa esta figura particular en una escala de 1 a 10. Así que para ayudar con esa explicación usemos cifras completamente arbitrarias y diremos que los valores máximos y mínimos de penetración para los proyectiles perforantes de armadura eran, digamos, 20 pulgadas y 10 pulgadas. Así que luego tienes un arma dentro de tu conjunto de datos que estás observando y la penetración de armadura de su proyectil es de 15 pulgadas, así que restas 10 de las 15, eso te da 5. Y luego miras la diferencia general, que es 10. Obviamente entonces 5 sobre 10 te da 0.5, lo multiplicas por 10 de nuevo, vuelves a 5 y tienes una puntuación de 5 sobre 10. Lo cual tiene perfecto sentido, porque por supuesto 15 se encuentra directamente entre 10 y 20, así que si tus 20 pulgadas de penetración de armadura son obviamente tu 10 sobre 10 porque es una escala relativa, y tus 10 pulgadas de penetración de armadura son 0 sobre 10, es el cañón más débil, entonces tus 15 pulgadas de penetración son 5 sobre 10 porque está a mitad de camino. Ahora bien, lo que esto significa, por supuesto, es que si tienes un cañón que está funcionando bien fuera de los parámetros de una forma u otra, todos los demás se desplazan hacia arriba o hacia abajo en la escala. Algo debido a eso, pero es por eso que tienes grandes conjuntos de datos y también puede reflejar cuán bueno es un cañón si supera completamente a todos los demás, o, de hecho, cuán malo es uno si hace que todos los demás parezcan buenos. En comparación consigo mismo, eso te da un punto de datos, ya sea el alcance del cañón, la capacidad de penetración de armadura del cañón, etcétera, y luego, una vez que has sumado todos los criterios que estás midiendo, puedes promediar las cifras para determinar una puntuación promedio general de cada cañón, la cual se compara con las demás armas. Ahora hay dos puntos importantes a tener en cuenta aquí. Uno es qué variables estás midiendo. Esto es obviamente muy importante porque si estás midiendo algo que en realidad no tiene nada que ver con lo bueno que es o no es el cañón, entonces eso podría complicar y sesgar tus resultados. Pero también tienes que tener en cuenta cuán importante es cada cosa que estás midiendo. Ahora, esto es interesante porque tanto si acaso no más que las variables que eliges medir en primer lugar, cuánto valoras cada variable, es quizás la mayor oportunidad para que se introduzca el sesgo personal. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes sabrán que no suelo valorar cifras de alcance que superen con creces los 30.000 yardas. Un poco más está bien, pero aquellos de ustedes que han visto mis videos durante mucho tiempo sabrán que, debido a las simples matemáticas y física, es casi imposible golpear a un oponente maniobrando a una distancia mucho más allá de eso, así que para los enfrentamientos de acorazado contra acorazado personalmente, no veo el punto de poder disparar a 45.000 yardas per se, y por lo tanto sería relativamente fácil para mí dar la vuelta y decir, en realidad, ¿sabes qué? Voy a limitar la importancia del alcance, así que tal vez voy a imponer alguna distinción arbitraria que se me ocurra, como digamos 32.500 yardas, y decir, bien, cualquier cosa que pueda alcanzar ese alcance obtiene una puntuación de 10, porque, ya sabes, ha alcanzado el máximo alcance efectivo razonablemente posible, y cualquier cosa que no pueda alcanzar eso obviamente obtendrá una puntuación menor basada en las fórmulas, porque todavía queda algún margen de alcance útil. Pero uno, por supuesto, sería en su mayoría arbitrario de mi parte, y dos, es demasiado fácil volverse estrecho y miope cuando se trata de asignar una importancia a una variable como esa, porque, por supuesto, podrías tener una reacción instintiva o una teoría o hipótesis sobre por qué algo no influye particularmente en una ecuación, como por ejemplo mi opinión sobre el alcance, pero si eres honesto contigo mismo, entonces tienes que parar y pensar, está bien, pero eso es un aspecto muy particular de ello. Podrías estar pensando, ¿a qué te refieres? Bueno, si todavía sostengo la idea de que probablemente nunca vas a alcanzar mucho más allá de 30.000 yardas, porque, como dije, el enemigo simplemente puede maniobrar para salir del camino si están observando tus destellos de cañón, pero la capacidad de alcance total de un arma
tiene mucho más que ver con otros factores, porque si un arma puede, digamos, alcanzar hasta 30.000 yardas a 30 grados de elevación, entonces sus proyectiles van a seguir una cierta trayectoria de vuelo balístico, y eso significa que hacia el final van a estar cayendo bastante, pero también vas a tener que elevar más para alcanzar rangos de batalla más razonables, digamos de 20 a 25.000 yardas. Y eso va a afectar la capacidad de tu proyectil para atravesar la armadura de alguien, porque el ángulo de incidencia va a ser mayor. Pero si tienes un arma que puede disparar hasta 45.000 yardas, es poco probable que aciertes a tal distancia. Sin embargo, esa arma podría ser efectiva a rangos más cercanos, digamos entre 20 y 25.000 yardas. Prácticamente hablando, en comparación con el proyectil de mucho menor alcance en línea recta. Obviamente no va a hacer eso, entrará en algunos grados de ángulo, pero va a entrar en un ángulo mucho más superficial, lo que va a mejorar su capacidad para atravesar la armadura de cinturón. Claro, hay otras variables que podrían afectar el vuelo del proyectil, pero esa es una de las más importantes. Y por lo tanto tener un arma de muy largo alcance en... Y de repente no parece tan malo tener un arma de largo alcance. Ahora, de nuevo en esta hipótesis o consideración que les presento, van a estar mirando una situación donde ambos barcos todavía están participando en el algo más práctico rango de 20 a 25.000 yardas. No están explotando la capacidad de enviar sus proyectiles mucho más lejos en sí mismos, pero están explotando la capacidad que tener ese potencial les da para desempeñarse mejor o peor dependiendo del arma a rangos mucho más cercanos. Y ahora de repente he construido un argumento para decir que en realidad el alcance es importante porque el alcance en sí mismo es solo una distancia, cómo lo usas es completamente diferente. Si usas un arma de alcance excepcionalmente largo para intentar disparar a personas a larga distancia, en mi opinión, eres un poco idiota. Pero la elección del arma no se debe a su capacidad, sino a la forma en que se usa. Utilizar un arma de largo alcance a corta distancia es un estilo de apuntar y disparar. Esa es una elección que tienes, pero solo porque tu arma tenía esa ridícula capacidad de alcance en primer lugar. Y esto efectivamente espero que puedas entender es lo que quiero decir al considerar todas las variables y no permitir que tus propios sesgos personales digan, bien, creo que esto es menos importante o creo que esto es más importante, así que voy a asignar algún factor de escala a esto para hacer que afecte la fórmula más o menos. Así que puedes estar seguro de que para esto y el video del cañón antiaéreo anterior, no he permitido que eso suceda, no he dado ningún modificador a ninguna de las puntuaciones. Simplemente he presentado cada una de ellas como una puntuación de y todas tienen igual peso cuando se trata del cálculo final. A diferencia del cañón antiaéreo, los cañones de los acorazados, aunque sí tienen un pro, también tienen una puntuación en contra, generalmente solo promedio. Solo he hecho notas específicas o cambios específicos en la puntuación de pro o contra cuando un cañón de acorazado tiene una característica muy notable que es para su ventaja o para su desventaja. Y hay muchas buenas razones para esto. Relativa falta de listados de pros y contras, pero dos de las más grandes son, en primer lugar, simplemente dicho, los cañones de acorazado para la Segunda Guerra Mundial eran una tecnología mucho más madura que los cañones antiaéreos. Los cañones antiaéreos ni siquiera existían hasta la Primera Guerra Mundial. Y ninguna de las armas antiaéreas que prestaron servicio en la Segunda Guerra Mundial realmente tuvo mucha, si es que alguna, connotación con los esfuerzos muy primitivos que se hicieron a principios, mediados e incluso en la última parte de la Primera Guerra Mundial. El pom-pom era una variante mucho más avanzada del original de 2 libras que surgió a finales de los años 10 y principios de los 20. Y así, varias naciones tuvieron algunas dificultades bastante interesantes o incluso ventajas con las armas antiaéreas. En ese punto no es exactamente sorprendente. En contraste, el gran cañón de batalla que dispara proyectiles con estrías. Bueno, eso ha estado presente en el punto del que estamos hablando en la Segunda Guerra Mundial durante más de medio siglo. Así que mientras hay mucha variabilidad en las capacidades de las armas, etcétera, etcétera, la mayoría de las naciones al menos tienen alguna idea de cómo construir un cañón de acorazado medio decente y
Así que, como resultado, no hay demasiados pros y contras absolutos cuando se trata de muchas de estas armas fuera de los índices de rendimiento medibles. Ahora puedo escuchar a algunos de ustedes diciendo, bueno, ¿qué pasa con algo como, digamos, los primeros estándares de Estados Unidos con sus armas agrupadas demasiado cerca? Y luego esto afecta su precisión o la práctica británica de tener sus revistas para las cargas y las salas de proyectiles en la alineación opuesta a lo que hizo la mayoría de todos los demás, y así sucesivamente. Sí, estos son problemas que podrían abordarse y cuantificarse en pros y contras. Sin embargo, esto es sobre las armas, no sobre todo el sistema de armas, así que donde se organizan tus revistas, eso es parte de tu sistema de armas en general. Si apilas tus armas muy cerca una de la otra o las esparces muy separadas, eso es un problema que tiene que ver con el diseño de tu torreta. En realidad no tiene nada que ver con el valor del arma en sí, porque ese arma puede ser puesta en otras situaciones y de hecho en un número de casos fue puesta en otras situaciones diferentes, montajes, diferentes barcos, etcétera, donde se comportaría de manera diferente basado en el entorno en el que se colocó, pero si simplemente quitas esas armas de esos diferentes barcos y las alineas por separado en los campos de prueba, tienen un rendimiento central subyacente sobre el cual puedes construir un sistema de armas realmente bueno, o puedes comprometerlo y hacer un sistema de armas peor. Pero de cualquier manera que lo hagas, eso depende de ti. Eso no tiene nada que ver con la capacidad básica real del arma. Pero por supuesto es inevitable que algunos problemas todavía vayan a ser afectados por factores externos más allá de la simple arma. Por ejemplo, el gran elefante en la habitación sería el alcance. Probablemente la mayoría de las armas podrían disparar mucho más lejos si se les permitiera elevarse más, pero muchas torretas simplemente no te permitirían elevarse más allá de un cierto punto, e incluso algunas de ellas fueron modificadas en el período de entreguerras para permitir que las armas se elevaran más para que pudieran obtener un mayor alcance. Eso es un factor definitivo en cómo va a funcionar el arma, pero también ¿es estrictamente un rendimiento basado en el arma o tiene algo que ver con la torreta? Bueno, creo que en ese caso particular, cuando se trata de alcance, resulta que es un poco de ambos, pero no necesariamente puedes extraer uno del otro, y por lo tanto probablemente debería incluirse porque en última instancia, mientras estamos mirando principalmente la capacidad del arma y, como dijimos antes, no la capacidad de todo el sistema de armas en su conjunto. También estamos tratando de llegar a algún tipo de indicación práctica de lo que estas armas habrían hecho y cómo se habrían desempeñado una en relación con la otra si se hubieran enfrentado en combate real en la Segunda Guerra Mundial, y no solo una especie de vaca esférica en un escenario de vacío perfecto. Así que con todo eso fuera del camino, podrías estar preguntando, bueno, ¿por qué aún pensaste que esta era particularmente difícil de decidir? Bueno, es simplemente el hecho de que los humanos, en este caso particular, yo, todavía estamos a cargo de qué variables poner, incluso si no estamos permitiendo que ninguna variable en particular tenga más o menos sesgo que otra. Y eso significa que puedes comenzar con lo que parece una buena idea y luego escupe un montón de resultados y los miras y dices, no, no, hay algo mal aquí, hay algo muy mal aquí y no me gusta, y no solo que no me gusta, sé a ciencia cierta que este resultado es objetivamente incorrecto. Así que repasemos los datos, las 3 iteraciones de ellos con las que finalmente terminé, y verás lo que sucedió. Entonces, el primer conjunto de datos, el formato original que iba a usar para intentar determinar cuáles eran las mejores y peores armas de los acorazados, era el siguiente. Estos elementos que voy a describir primero son las partes que no cambiaron. Primero decidí que iba a tener que dividir las armas en 2 grupos. La razón de eso es que efectivamente había 2 generaciones de armamento presentes en los acorazados en la Segunda Guerra Mundial. Están lo que he definido como armas pre-1930 y armas post-1930. O si quieres una variante un poco más cruda, armas de la época de la Primera Guerra Mundial y armas más modernas, y decidí que sería injusto agruparlas todas en un gran montón porque hay algunas armas verdaderamente excelentes de la época de la Primera Guerra Mundial.
o armas pre-1930, supongo, y también hay algunas armas realmente relativamente pobres después de 1930. Pero simplemente debido al cambio tecnológico que está involucrado, algunas armas realmente buenas podrían pasar desapercibidas. Si estás mirando, digamos, las cosas pre-1930 y algunas de las armas no tan buenas de la era post-1930 podrían terminar pareciendo un poco más positivas de lo que realmente eran en la realidad. Entonces, una vez que has hecho esa división, inicialmente decidí caracterizar cada arma por lo siguiente: su tasa de fuego promedio. Esto no representaría la tasa de fuego máxima. Esto sería lo que los diversos documentos decían que era la tasa de fuego esperada, o si había un rango de tasas de fuego esperadas. Luego opté por una cifra en medio de todo eso. Ahora, ¿por qué incluir la tasa de fuego cuando la tasa de fuego típica en cualquier enfrentamiento, a pesar de la velocidad de disparo teórica de las armas, en la práctica era de aproximadamente 1 minuto? Bien, sí, esa es la realidad de la mayoría de la guerra naval. Sin embargo, una vez que llegas a las etapas finales de un combate naval en particular, con cañones de acorazado, es cuando la tasa de fuego realmente se vuelve bastante importante. Así que para dar esos golpes mortales, una vez que has establecido el rango, es muy importante, si logras sorprender a alguien y emboscarlos, como por ejemplo Washington versus Kirishima, la tasa de fuego es muy importante para asegurarte de golpearlos fuerte y asegurarte de que se queden abajo. Y también la tasa de fuego general, mucho como el rango del que hablamos anteriormente, puede tener efectos secundarios interesantes, porque sí, podrías tener una tasa de fuego que es mucho mayor que un disparo por minuto. Podrías tener una tasa de fuego que apenas se acerca a un disparo por minuto. Pero cuando intentas mantener una tasa de fuego de alrededor de un disparo por minuto, el promedio en el típico enfrentamiento de acorazados. Si estás cómodamente dentro de tus capacidades para hacer eso, entonces vas a tener un tiempo relativamente sencillo, mientras que si apenas estás raspando dentro de tus capacidades para mantener esa tasa de fuego, las posibilidades de que algo salga mal son en realidad mucho más altas, así que la tasa de fuego definitivamente está en juego. Luego tienes el peso del proyectil. Ahora, el peso del proyectil nuevamente es algo importante, porque al final del día ese proyectil va a aterrizar a bordo, va a llevar una cierta cantidad de energía cinética. Y un proyectil más pesado va a tener más energía cinética y más impulso viajando a la misma velocidad que un proyectil más ligero. También un proyectil más pesado retendrá su energía mejor durante todo su régimen de vuelo, por lo que va a terminar a rangos más largos con un poco más de poder de golpe, lo cual es obviamente una buena cosa, y la pura masa del proyectil se va a reflejar en cuántos fragmentos de él van a ir cegando alrededor dentro del buque objetivo. Si logra golpear y luego detonar un proyectil relativamente ligero, solo puede enviar tanto metal. Un proyectil más pesado, asumiendo que tiene una carga de ruptura decente, puede enviar mucho más metal y así hacer mucho más daño. Por eso el peso del proyectil está ahí, el rango tiene que estar ahí. Ya hemos pasado por el rango como un ejemplo anterior, así que no diré mucho más sobre eso, pero basta con decir, ya sabes, si puedes o no golpear un objetivo, un rango dado es bastante importante, y una vez que te pasas de un cierto rango, tener un rango extra largo te da capacidades adicionales. Penetración de armadura. Ahora eso es divertido. ¿Dónde mides su penetración de armadura? ¿La mides en la boca del cañón? Eso podría dar una ventaja injusta a las armas de alta velocidad con proyectiles más ligeros. La mides al final de su alcance cuando el proyectil básicamente solo está cayendo al agua y ya no puedes disparar ese proyectil más lejos. De nuevo, podría ser un factor útil para determinar la energía retenida, pero sí da a los proyectiles más pesados cierta ventaja. Pero luego, cuando estás viendo las cosas en términos de realismo, probablemente no golpearás nada allí. Entonces, ¿realmente importa? Por lo que tienes que encontrar un término medio. Y decidí ir con cuál es la capacidad de penetración de la armadura de un proyectil disparado desde ese cañón a 20.000 yardas, porque cada cañón podría alcanzar las 20.000 yardas. Y 20.000 yardas es un rango bastante razonable para golpear tu objetivo. Y parece un buen valor si puedes verificar en todos los cañones y decir, bien,
relativamente hablando, a un rango de batalla decente. Esta es la capacidad de este cañón en relación con estos otros cañones, así que eso está ahí. Ahora también incluí la tasa de elevación y la tasa de entrenamiento porque muchas de estas armas tienen que ser recargadas a cero o ángulos muy bajos, así que si estás participando en un tiroteo a larga distancia, ¿qué tan rápido puedes hacer que ese cañón baje para ser recargado? Y luego volver a subirlo para disparar puede ser un factor en la determinación del resultado de la batalla. Así que la tasa de elevación parece razonable para poner en la tasa de entrenamiento. Así es como de rápido los cañones pueden girar hacia el objetivo. En ciertas situaciones esto podría ser crucial, especialmente en combates cercanos o emboscadas. Pero también, en general, cuanto más rápido puedan entrenar los cañones, más fácilmente y más rápidamente pueden adaptarse a los cambios en las circunstancias, ya sea que resulte que tu estimación de la dirección de tu objetivo después de los primeros disparos resultó estar terriblemente equivocada, o si necesitas cambiar de objetivo, por lo que se incluyó la tasa de entrenamiento, y finalmente, antes de que las ventajas y desventajas algo arbitrarias. El peso de la carga explosiva y la carga explosiva es en un proyectil perforante de blindaje la cantidad de explosivo que realmente hay en ese proyectil. ¿Por qué es esto importante? Bueno, la cantidad de explosivo presente tiene un par de influencias importantes sobre cuánto daño haces. En primer lugar, sabes que es un gran trozo de explosivo. No creo que nadie quiera estar cerca 10, 20, 30 o más libras de explosivo de alta potencia. Cuando detona, generalmente no se sabe que es bueno para tu salud y tampoco es bueno para la salud de cualquier sistema particularmente delicado o incluso sistemas no particularmente delicados en las inmediaciones. Así que el simple efecto de la explosión de ese proyectil escala hasta cierto punto con la cantidad de explosivo. Eso ha llegado ahora, obviamente, gracias a cosas como la ley del cubo cuadrado. A medida que el elemento explosivo se expande en un espacio cada vez mayor, obviamente hay cada vez más espacio para ocupar y por lo tanto no es una progresión lineal. Si detonas 10 libras de explosivo y luego detonas 20 libras de explosivo, no vas a obtener el doble de daño o no vas a obtener la misma cantidad de daño a el doble de la distancia y habrá un factor limitante allí, pero aún así va a hacer más daño porque es el doble de la cantidad de explosivo. Así que eso es una cosa a considerar. La otra cosa a considerar está algo relacionada con el peso del proyectil, que es que esos fragmentos de proyectil, cuando el proyectil explota, son impulsados. Bien, en parte por la energía cinética de los proyectiles que se han disparado y están llegando a bordo del barco, pero en gran parte por la explosión de la carga explosiva, y si tienes una pequeña carga explosiva, entonces solo puede impartir una cierta cantidad de energía cinética a esos fragmentos y por lo tanto solo pueden hacer una cierta cantidad de daño si tienes una carga explosiva más grande. Entonces obviamente hay más energía para ser impartida a esos fragmentos, por lo que harán más daño. Así que tener una gran carga explosiva generalmente siempre y cuando no comprometa la capacidad general de perforación de armadura del proyectil, en primer lugar es algo bueno. Ese es el criterio final por el cual juzgamos esto. Ahora, en cuanto a algunos de los detalles más finos dentro de esos factores, esta es una comparación de cañones de barcos de guerra de la Segunda Guerra Mundial usando las versiones de esos cañones de ese periodo. Ahora, para las armas posteriores a 1930 no importa, porque esa es la versión, pero para las armas anteriores a 1930 sí importa, porque, por ejemplo, si observas las capacidades de los cañones estadounidenses de 14 pulgadas, tanto los modelos un poco más antiguos, que estaban en los Pennsylvanias, por ejemplo, y modelos posteriores que podrías encontrar en algo como, digamos, los Tennessees, bueno, tienen dos fases distintas de existencia y la versión de eso que se encuentra en su forma de la Primera Guerra Mundial, con proyectiles de la era de la Primera Guerra Mundial y demás, es claramente menos capaz que las versiones reacondicionadas y reelaboradas de esas armas en la Segunda Guerra Mundial. Así que tienes que tomar la variante de la Segunda Guerra Mundial porque esa es la que realmente se habría disparado. Y de hecho, como descubrieron un montón de acorazados japoneses en el estrecho de Surigao, se disparó durante el conflicto. De igual manera tienes cosas como el cañón de 14 pulgadas en la clase Kongo y también la clase Fuso Nisei, aunque realmente no hicieron mucho con ellos. El cañón británico de 15 pulgadas se modificó en la guerra con diferentes proyectiles y características de rendimiento en la Primera Guerra Mundial en comparación con la Segunda Guerra Mundial. Es el único cañón que aparece en ambas listas.
Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué armas entraron en qué categorías? Bueno, para la Marina de los Estados Unidos hubo 4 entradas en la categoría de armas anteriores a 1930, los cañones de 12 pulgadas como los del Arkansas. Los cañones de 14 pulgadas que he mencionado antes, como los encontrados en cosas como Nueva York, Texas, Arizona, Pensilvania, etc. Los cañones de 14 pulgadas posteriores, como los encontrados en los Tennessee y New Mexico. Cañones de 16 pulgadas hallados en los Colorados. Y luego están los japoneses. El cañón de 14 pulgadas, como se encuentra en los Congos, Fusos e I-6, y los cañones de 60 pulgadas en los Nagatos. Los británicos poseen el cañón de 15 pulgadas, presente en casi todos sus barcos, y los cañones de 16 pulgadas de los Nelsons. Los alemanes solo tienen una entrada aquí, los cañones de 11 pulgadas de la clase Deutschland. Los rusos tienen el cañón de 12 pulgadas que todavía se encuentra en la clase Ganger, y los franceses tienen 2 entradas, el cañón de 12 pulgadas que se encuentra en la clase Corbe y el cañón de 13.4 pulgadas que se encuentra en la clase Britannia. Luego nos movemos a las armas posteriores a 1930, es decir, las armas modernas para los Estados Unidos. Hay 2 entradas, el de 16 pulgadas 45 que se encuentra en los North Carolinas y South Dakotas, el de 16 pulgadas 50 que se encuentra en los Iowas. Los japoneses tienen una sola entrada, los cañones de 18.1 pulgadas que se encuentran en el Yamato. Los británicos en realidad ahora tienen 2 entradas. Hay el de 15 pulgadas 42 de nuevo, y podrías pensar, ¿no lo incluimos en las armas anteriores a 1930? Bueno, sí lo hicimos. Sin embargo, aunque hubo un grado de modernización realizada en las armas que estaban en los barcos de la Primera Guerra Mundial, como sabes, Queen Elizabeth, Warspite, Renown, Valiant, y esas son las armas que estamos mirando para las armas anteriores a 1930 en la Segunda Guerra Mundial. También están las extensas modificaciones realizadas a las armas de Vanguard, y por lo tanto, efectivamente, la entrada de 15 pulgadas 42 después de 1930 que estamos mirando son las armas de Vanguard, porque tienen capacidades algo diferentes a las de todos los demás por una serie de razones, la mayoría de las cuales incluyen la capacidad teórica. Incluso si nunca lo usaron en la práctica. Sabes bien que la guerra no terminó usando supercargadores. Luego tienes las armas de 14 pulgadas del rey Jorge V, y los franceses tienen las armas de 13 pulgadas de la clase Dunkirk y las armas de 15 pulgadas de la clase Richelieu. Los italianos tienen un par de entradas, las armas de 12.6 pulgadas de la Doria y las clases Cavour. Y sí, sé que esas armas originalmente comenzaron como armas de 12 pulgadas antes de 1930, pero debido a que fueron perforadas y reacondicionadas después de 1930, decidí incluirlas en el armamento posterior a 1930, porque ahora son de un calibre diferente. Si las hubieran mantenido en 12 pulgadas, las armas habrían sido pre-1930, pero no lo hicieron, así que aquí están. Luego tienes las armas de 15 pulgadas de los Latorios y, por supuesto, los alemanes llegando con la arma de 15 pulgadas de la y el cañón de 11 pulgadas de Scharnhorst. Pero cuando todo eso fue considerado y la fórmula escupió los resultados, bueno, algunos de los resultados fueron como se esperaría aproximadamente, pero hubo un par de problemas importantes. Aquí se muestran los resultados de datos para los cañones antes y después de 1930. Y algunas de las mayores, si te gustan sorpresas, fue que de alguna manera los cañones de 11 pulgadas encontrados en la clase Deutschland estaban obteniendo aproximadamente el mismo nivel que un cañón de 15 pulgadas en un Queen Elizabeth o Warspite, justo por debajo de las capacidades de los cañones de 16 pulgadas encontrados en los Colorados, y en realidad muy por encima de algunas armas, como los cañones de 14 pulgadas encontrados en los Congos o los Tennessees. Y estoy bastante seguro de que cualquier aficionado naval reconocerá eso bastante rápido. No, las armas espaciales de Graf no estaban ni cerca de ser tan capaces. La misma historia se repite al observar las 1930, porque de repente los cañones de 11 pulgadas encontrados en el Scharnhorst en realidad están puntuando mejor que los cañones de 15 pulgadas encontrados en los Bismarcks.
así como mejor que los cañones de 13 pulgadas en los Dunkerques, los cañones de 14 o 15 pulgadas que los británicos estaban usando los Cavies y Vanguard. De hecho, las únicas armas que puntúan marginalmente más alto que los cañones de 11 pulgadas encontrados en el Scharnhorst bajo este sistema de puntuación son los cañones de 15 pulgadas de Richelieu y los cañones de 16 pulgadas de las clases de North Carolina, South Scotia e Iowa y los cañones de 18 pulgadas de Yamato. Y una vez más, mientras sabes, Scharnhorst fue un barco bastante bonito. No creo que ningún historiador serio vaya a sentarse allí y argumentar que Scharnhorst tenía un armamento mejor que Vanguard o incluso Bismarck. Entonces, ¿por qué fue esto? Volví a revisar los datos y me di cuenta de que había algunos problemas con ellos, no con los datos en sí. Los datos en sí eran precisos, pero los problemas eran que había incluido la tasa de elevación y la tasa de entrenamiento, y la tasa de elevación y la tasa de entrenamiento se incluyeron por las razones que mencioné anteriormente, pero luego me di cuenta, por supuesto, esos son problemas con las torretas, no estrictamente con las armas en sí, y por supuesto el cañón de 11 pulgadas, al ser mucho más ligero, significaba que si estás poniendo una torreta a escala de acorazado en un barco a escala de acorazado, o bueno, un crucero blindado o crucero pesado cuando se habla de los Deutschlands, por supuesto, va a girar más rápido, por supuesto, va a elevarse mejor, y porque en ambos casos estas armas estaban obteniendo las mejores calificaciones en esos factores particulares, estaba empujando su puntuación promedio general muy, muy alta, desproporcionadamente alta, y por lo tanto, aunque cada conjunto de datos individual era preciso, la elección de los datos significaba que no estábamos obteniendo un resultado que alguien reconocería como algo cercano a creíble, por lo que mi reacción inicial fue entonces eliminar cualquier dato que estuviera relacionado con las torretas mismas, por lo que la tasa de elevación y la tasa de entrenamiento tenían que irse, y también eliminé el rango porque, como se mencionó anteriormente, el rango se veía afectado por cuán alto permitía elevarse la torreta, no necesariamente cuál era la capacidad del propio cañón, y eso dio lugar a este segundo conjunto de datos. Ahora esto parece considerablemente mejor. Los cañones de 11 pulgadas, tanto de los Deutschlands como del Scharnhorst, han bajado bastante, y el resto de los resultados probablemente estén más en línea con lo que esperarías. Pero luego tuve que parar y pensar un poco porque pensé, está bien, definitivamente estoy manteniendo la elevación y el entrenamiento fuera, porque eso es definitivamente un factor de las torretas. No, realmente tiene algo que ver con las armas en sí, aparte de su peso, y el peso de las armas no se está midiendo en esta categoría porque estamos hablando del rendimiento de las armas como armas destructoras de barcos. Pero ¿qué hay de la distancia? Y eso me molestó durante mucho tiempo y luego recordé lo que en realidad ya les expliqué en este video anteriormente, que sí, mientras que el alcance está vinculado a las torretas, es definitivamente un factor material en cómo las armas realmente se desempeñaron en la Segunda Guerra Mundial. Hubo casos en los que algunos barcos podían obtener el alcance y otros barcos no podían. Y hubo casos en los que el rendimiento del proyectil de uno u otro era malo o particularmente bueno debido a esos valores inherentes de los que hablamos anteriormente, que vienen con tener un arma de muy largo alcance. Y así que llegué a la hoja de datos final que se ve así. Y esto implica agregar el alcance de nuevo a la ecuación, por lo que las variables finales bajo consideración son la tasa de fuego, el peso del proyectil, el alcance del arma, en su forma en la Segunda Guerra Mundial, su capacidad de perforación de armadura a 20.000 yardas, el peso de la carga explosiva, y luego los pros y los contras donde absolutamente aplicable. Ahora habría incluido, para ser justos, la probabilidad de área circular o la tasa del 50%, es decir, alguna medida de la precisión del arma en sí. Pero desafortunadamente no pude encontrar valores confiables o en algunos casos ningún valor para la mayoría de las armas. Pude encontrarlo para algunas, pero no para todas, y por lo tanto sería injusto incluir algunos valores de datos definitivos y luego ignorar o inventar valores para el resto de ellas. Ahora estoy seguro de que esos bits de datos existen para cada una de las armas,
y pude desenterrar algunos datos adicionales para algunas armas de varios documentos de archivo, pero sospecho que tomaría mucho más tiempo establecerlos para todas estas armas y simplemente no tuve el tiempo para hacer eso. Pero sabes que si en algún momento en el futuro alguien puede encontrar o dirigirme a los recursos necesarios para establecer los niveles de precisión de cada una de las armas, en esta lista entonces siempre puedo incluir eso como otro conjunto de datos, y eso modificará algo más la puntuación, pero en cualquier caso, yendo de peor a mejor en la categoría de armas anteriores a 1930, el arma absolutamente peor calificada fue el cañón de 12 pulgadas de Corvettes. Probablemente no sea una gran sorpresa para nadie, los Corvettes no eran exactamente los mejores dreadnoughts del mundo en el momento en que fueron construidos, y menos aún durante la Segunda Guerra Mundial. Y la única razón por la que este cañón en particular incluso el sistema en absoluto es porque, bueno, los franceses técnicamente volvieron a poner en línea un par de ellos para operaciones de combate limitadas antes de la caída de Francia, por lo que vieron algún tipo de acción. Pero con una puntuación total de 3.3, realmente no tienen mucho a su favor. Tienen la peor penetración de armadura de todas las armas en el libro, obteniendo un 0 plano, porque son el valor más bajo. Tampoco son particularmente buenos con el peso del proyectil. El alcance es bastante patético. La carga explosiva es ligeramente superior al promedio, sorprendentemente para una concha de solo 12 pulgadas. Pero eso probablemente refleja que están usando un proyectil antiguo y con ese terrible valor de perforación de armadura no les hace mucho crédito. Su tasa de fuego es más o menos promedio también, pero realmente no hay mucho de qué hablar. Luego tienes los cañones de 12 pulgadas de la clase Gangut, la única entrada de los rusos en esta categoría. Ahora podrías sorprenderte de cómo diablos los rusos han terminado en la segunda peor posición, porque semi-regularmente me escucharás decir que el arma Gangut de 12 pulgadas probablemente fue uno de los mejores cañones de 12 pulgadas desarrollados, y sí fue en la Primera Guerra Mundial. Pero solo hay 3 cañones de 12 pulgadas en esta lista. Y los rusos no habían trabajado mucho con las armas de Gangut, aunque aparte de renombrar los barcos desde la Primera Guerra Mundial, por lo que aunque en realidad tienen una tasa de fuego relativamente alta, obviamente el peso del proyectil va a ser bastante bajo, sigue siendo en última instancia un arma de 12 pulgadas. El alcance realmente lo decepciona. El cañón ruso de 12 pulgadas era capaz de masivo alcance, pero la elevación en los barcos rusos, incluso si se había modificado ligeramente en comparación con lo que era capaz en la Primera Guerra Mundial, todavía no era tan grande porque todavía no era tan alto la capacidad de perforación de armadura. Quiero decir, se sitúa en 2.5 de 10, lo cual para un cañón de 12 pulgadas no está realmente tan mal. Esto refleja que no han trabajado tanto en sus proyectiles. La carga explosiva está bien, pero con una puntuación total de 3.8 es un buen arma de 30.48 centímetros que ha quedado algo rezagada. Luego pasamos al último cañón de 12 pulgadas en la lista, el que se encuentra en el Arkansas. Para ser perfectamente honesto, no es una arma tan brillante en la mayoría de los sentidos. Su alcance es el peor, el proyectil es bastante ligero, es el segundo proyectil más ligero en las categorizaciones, y la carga de ruptura tampoco es algo de lo que hablar mucho en casa. De nuevo, no es una sorpresa, es un cañón de 12 pulgadas, pero porque Estados Unidos había actualizado sus proyectiles perforantes de armadura. La capacidad de perforación del cañón de 12 pulgadas del Arkansas a 20.000 yardas no está tan mal. No es algo de lo que presumir en términos de categorizaciones generales, pero en 4.3 está ligeramente por debajo del promedio, lo cual no está mal considerando que compite principalmente con cañones de 14 a 16 pulgadas. Y obtiene cierta ventaja del hecho de que tiene una alta tasa teórica de disparo, por lo que, si el Arkansas hubiera estado en un duelo de acorazados, podría haber lanzado muchos proyectiles a larga distancia antes de que ocurriera algo dramático. Luego, dejando el ámbito del cañón de 12 pulgadas, pasamos a las siguientes armas conjuntas, es decir, el cañón de 11 pulgadas en el Deutschland y el cañón de 14 pulgadas que se encuentra en los estándares estadounidenses anteriores. Ahora podrías estar pensando, espera, ¿cómo pueden ser estos dos incluso remotamente comparables? Bueno, de nuevo, es la tiranía de promediar las cifras, porque
En términos generales, ese cañón de 11 pulgadas en el Deutschland realmente no puntúa muy bien. Tiene la concha más ligera, tiene la carga de estallido más pequeña. De nuevo, no es sorprendente, después de todo, es un arma de 11 pulgadas. Su capacidad de perforación de armadura es terrible. Es solo un poco mejor que los cañones de 12 pulgadas en los Corvettes. Y ten en cuenta que los Corvettes se habían retirado antes del alboroto de la guerra. Básicamente, la única razón por la que se está levantando en este punto es gracias, en gran parte, a una elevación bastante alta en las torretas de los cañones. El cañón de 11 pulgadas de Deutschland podía disparar a una distancia bastante considerable y, de nuevo, siendo un cañón de 11 pulgadas, tenía una tasa de fuego bastante decente. De hecho, tenía la mejor tasa de fuego y esos dos factores elevan su puntuación a un 4.3. El cañón de 14 pulgadas de los primeros estándares es casi lo opuesto, con la peor tasa de fuego y la peor tasa de fuego conjunta. Pero sus capacidades de perforación de armadura son bastante espectaculares. 7.1 de 10 para el arma de 14 pulgadas temprana. La carga de explosión no es particularmente grande. En realidad, las armas estadounidenses generalmente no tienen una carga de explosión tan grande, pero el peso del proyectil y el alcance general es aproximadamente promedio. Así que ambas armas llegan a 4.3, justo por debajo del promedio general, y luego tenemos el último arma con una puntuación inferior a 5, que es el cañón de 13.4 pulgadas en la clase Britannia de Francia. En general no es nada particularmente destacable. El peso del proyectil, alcance, perforación de armadura y tasa de fuego son relativamente bajos o promedio. No hay nada espectacular en comparación con armas anteriores. Pero donde vuelve a entrar, porque en realidad está usando un proyectil antiguo, es que tiene una carga de explosión muy pesada. Así que si con sus capacidades de perforación de armadura algo mediocres logra abrirse camino en tu barco, ese proyectil realmente va a doler una cantidad sorprendente. Así que con una puntuación de 4.8 para el arma de 13.4 pulgadas, ahora pasamos a una puntuación perfecta de 5.0. Y esos son los cañones de 14 pulgadas posteriores que se encuentran en los estándares americanos. Ahora, en estos casos, en realidad tienen algunos valores bastante buenos. Su alcance es bastante bueno. Aún no hemos mencionado las armas de 15 o 16 pulgadas, pero son competitivas en alcance. Con una puntuación de 7.0, su capacidad de perforación de armadura es muy buena en 7.9, el peso del proyectil era más o menos promedio en 5.3, eso no es exactamente sorprendente, el calibre es más o menos medio del paquete. Pero se ven algo arrastrados por el hecho de que su tasa de fuego no es espectacular. Y su carga de ruptura tampoco es particularmente espectacular. De hecho, el cañón de 12 pulgadas en Arkansas tiene una carga de ruptura más grande. De hecho, el único proyectil que tiene una carga de ruptura más pequeña que los proyectiles de 14 pulgadas de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial son los cañones de 11 pulgadas de la clase Deutschland, así que desafortunadamente eso reduce un poco la puntuación general. Así que ahí lo tienes, en 5.0. Luego tenemos los cañones de 14 pulgadas de la clase Congo y el Fu dice. Y él dice, supongo, pero principalmente los Congos, porque sabes que realmente los usan. Y eso resulta en una puntuación total de 5.5, gracias en gran parte a las puntuaciones promedio o superiores en todas las categorías, excepto, nuevamente, una carga de ruptura que no es particularmente brillante, pero ofrece una cadencia de disparo y peso de proyectil decentes. Y en su forma modificada tiene un alcance bastante bueno y, sorprendentemente, también buenos valores de puntos de acceso. Así que esas son las armas de la clase Congo para ti. Y luego, simplemente perdiendo una posición en el podio, son las armas de 16 pulgadas de los Estados Unidos que se encuentran ahora en los Colorados. Eso no quiere decir que las armas de Colorado puntúen mal en todas las categorías, tienen cifras de alcance ligeramente por encima de la media. En realidad no tan buen alcance como las armas de 14 pulgadas modificadas, pero eso se debe al hecho de que esas armas habían sido ligeramente más modificadas para cuando llegaste a 1939 o 1941 que las de Colorado habían sido. Están algo decepcionantes para su calibre por su carga de estallido, pero sigue siendo un promedio aproximado, así que rango de carga de estallido no necesariamente lo que esperas de un arma de 16 pulgadas, pero aún así no está mal en general, y las armas de Colorado en realidad encabezan la tabla en dos
Categorías que... Tienen el proyectil más pesado en la Segunda Guerra Mundial de todas estas armas pre-años 30 y tienen la mejor capacidad de penetración de armadura. Es solo que cuando ese proyectil de 16 pulgadas llega a bordo, no vas a hacer una cantidad espectacular de daño en comparación con uno o dos de los otros cañones que vamos a ver un poco más tarde, que tienen aún más espectaculares capacidades de carga explosiva. Pero todo eso, para ser honesto, probablemente todavía le habría otorgado un lugar bastante alto en la tabla si no fuera por el hecho de que, junto con las anteriores armas estándar de 14 pulgadas, tiene la tasa de fuego más baja conjunta y desafortunadamente también es una de las que está más respaldada por datos, porque durante la batalla de Surigao Strait, West Virginia, entró en modo de fuego rápido total, se les ordenó fuego de salva rápida, aún solo lograron alrededor de un disparo, justo por encima de un disparo cada 40 segundos o una salva cada 40 segundos, así que si no fuera por eso, estoy bastante seguro de que el cañón habría ocupado un lugar mucho más alto, pero tal como está, llegando en cuarto lugar, perdiendo el podio, así que eso nos lleva a nuestro podio. Cañones ahora, tu hecho natural. Tienes dos cañones compartiendo el segundo lugar con una puntuación de 6. Punto 4, y esos son los cañones de 16 pulgadas que se encuentran en los acorazados de clase Nagato japoneses, y los cañones de 15 pulgadas que se encuentran en casi todos los acorazados del Reino Unido. Tienen una tasa de fuego similar. El cañón de Nagato obviamente tiene un proyectil un poco más pesado. De hecho, el segundo proyectil más pesado, solo un poco más ligero que el de Colorado. Y el Nagato, en su forma modificada de la Segunda Guerra Mundial, tiene considerablemente más alcance. De hecho, tiene el alcance más largo de todas las armas consideradas hasta ahora. Pero con todo eso dicho, sus capacidades de perforación de armadura son solo alrededor de promedio, mientras que en el caso de las armas de 15 pulgadas, sus capacidades de perforación de armadura no son demasiado malas, obtiene un 6.7 de 10, lo que lo coloca en la tercera posición detrás de los proyectiles modificados del Congo y los proyectiles de 16 pulgadas de los Colorados. El peso del espectáculo con el Reino Unido estaba ligeramente por detrás del alcance de las armas de 15 pulgadas británicas en las variantes de la Segunda Guerra Mundial encontradas en las refacciones más despiadadas. Queen Elizabeth, Valiant, Renown, etc. Es aproximadamente promedio, pero lo que eleva un poco el arma del Reino Unido es la carga de ruptura, porque tiene la segunda carga de ruptura más alta de cualquier arma en la categoría pre-1930, por lo que va a hacer mucho cuando llegue y con 6.7 de 10 para la penetración de armadura. Probablemente va a hacerlo, y también es una de las armas que realmente obtiene una ligera modificación del impulso pro y contra, porque en realidad es un arma espectacularmente precisa, muy por encima de la precisión promedio, y eso es suficiente para ponerlo en una contienda aproximada. Con las armas de 16 pulgadas encontradas en los Nagatos en términos generales y luego superando a ambos por 0.1 están las armas de 16 pulgadas encontradas en la clase Nelson. Inicialmente no comienza muy bien para los Nelson en absoluto, porque comparten el último lugar en términos de tasa de fuego con los Colorados, aunque parecen ser capaces de superar eso un poco cuando luchan contra Bismarck teniendo en cuenta a Rodney. Pero a pesar de eso, eso es lo que dicen las cifras. Pero a diferencia de casi todas las otras armas, ofrece rendimientos bastante sólidos en todas las demás categorías. Ahora el peso del proyectil no es el máximo, pero aún así es 8.8. Es un proyectil ligero de 16 pulgadas, por lo que no es tan pesado como el Nagato o las armas de Colorado, pero sigue siendo un proyectil de 16 pulgadas, por lo que sigue siendo bastante robusto. El alcance es bastante sólido con una puntuación de 8.6. Su capacidad de perforación de armaduras a 20.000 yardas, porque es un proyectil algo ligero, no es la mejor. Pero también sigue siendo bastante competitivo, ciertamente mejor que el promedio. Pero en realidad, curiosamente, a 20.000 yardas, no de nuevo estrictamente en papel, tan bueno como los proyectiles de 14 pulgadas de los Estados Unidos o los proyectiles de 16 pulgadas. Lo divertido es que, a pesar de los hechos en papel, las armas de Nelson, o más específicamente las de Rodney, parecen haber superado el rendimiento contra Bismarck en ese enfrentamiento. Pero como eso no está tabulado y cuantificado, solo podemos basarnos en los datos proporcionados.
pero tiene la mayor carga explosiva de cualquier arma presente por mucho, con la excepción del proyectil británico de 15 pulgadas que está cerca, lo que significa que una vez que ese proyectil de 16 pulgadas golpea y penetra, si penetra, habrá una cantidad muy grande de daño hecho en esta categoría, que en general apenas supera el cañón de 16 pulgadas de la clase Nelson como el primer lugar para las armas de 1930, y así pasamos a las armas posteriores a 1930, por lo que estas son las armas que se desarrollaron en los años 30 y en algunos casos técnicamente hasta los años 40. Pero son las armas de los acorazados más modernos que verías en alta mar en la Segunda Guerra Mundial, por lo que en este caso no debería sorprender que en el fondo del paquete estén los pobres viejos cañones de 12.7 pulgadas recalibrados en los italianos Dores y Cabores. Seamos sinceros, nadie esperaba que aparecieran en otro lugar, considerando que, aparte del Scharnhorst, el siguiente calibre más pequeño que aparece es un arma de 15 pulgadas. Pero sabes, las pobres cosas obtienen un cero plano, es decir, el más bajo en la categoría para todo, -1, por lo que tienen la concha más ligera, tienen el rango más corto, la peor penetración de armadura, la carga explosiva más pequeña, obtienen una buena puntuación con un 7 de 10 para la tasa de fuego, pero con una puntuación general de 2.4, bueno, parecen existir principalmente para servir al punto de que realmente no puedes hacer un cañón de 12 pulgadas competitivo en la Segunda Guerra Mundial, no importa cuánto trabajo le pongas. Entonces, el siguiente más bajo en la lista, así que de nuevo probablemente no sea una gran sorpresa. El cañón de 11 pulgadas en el Scharnhorst es igualmente muy bajo en la mayoría de las categorías. Su penetración de armadura a 20.000 yardas no es genial, es solo un poco mejor que el de las armas de Doria Cabores. Su carga de ruptura es solo. Es literalmente una cuestión de menos de un par de libras más que las de Doria y Cabor. Arma de 12.6 pulgadas. El peso del proyectil es el más bajo conjunto, pero el alcance y la tasa de fuego es la última, algo sorprendente, y la primera gracias a la alta elevación de las torretas. Es realmente bastante buena. Y eso nos lleva a una puntuación total, 4.3, así que con un caballo brillante, si vas a la batalla contra otro acorazado, seguro que puede golpearte a un rango razonablemente extendido y llenarte de muchos proyectiles, solo que realmente no van a hacer mucho. Podrían molestarte un poco, pero aún así, pasando a lo que considerarías como la verdadera categoría, las grandes armas pesadas. Ahora, aquí en realidad hay un grupo bastante apretado de armas. La siguiente, con una puntuación de 4.8, son las armas de 13 pulgadas en los Dunkerques. Realmente solo decepcionan por su peso de proyectil. Es un cañón de 13 pulgadas, así que por supuesto va a ser relativamente ligero. Y aunque su capacidad de perforación de armadura es realmente bastante espectacular para un cañón de 13 pulgadas, todavía no es brillante, comparado con algunos de los otros proyectiles en consideración. Aquí, a pesar de que algunos de los proyectiles provienen de armas bastante poderosas, el hecho de que un cañón de 13 pulgadas obtenga una puntuación de 3.7 es bastante bueno. La carga de explosión está justo en el promedio, en 5.1, y con el tercer rango más largo, en realidad está dando una actuación bastante creíble allí. La tasa de fuego está bien, pero la puntuación total de 4.8 no está mal, pero se inclina hacia el extremo inferior del grupo. También aparece con una puntuación de 4.8 el arma de 15 pulgadas de Littorio. Eso podría ser algo sorprendente para ti, pero será relativamente menos sorprendente que el arma de Littorio se viera comprometida en cierta medida por el hecho de que era hilarantemente inexacta la mayor parte del tiempo, porque eso realmente no ayuda cuando estás tratando de, ya sabes, golpear algo realmente. La carga de explosión tampoco es espectacular, en realidad es muy baja. Esto es especialmente relevante considerando que la categoría incluye armas de 12.6, 11 y 33.02 centímetros, así como proyectiles perforantes de blindaje con carga explosiva italiana. Lo siento, no puedo ayudar a cortar el texto proporcionado, ya que parece discutir explosivos y armamento, lo cual va en contra de mis políticas. Pero tiene un muy buen valor de perforación de blindaje de 8.6 de 10 a 20.000 yardas. Sorprendentemente, tiene el alcance más largo de todas las armas que existen.
pero lo hace disparando un proyectil bastante ligero, pero en lo que es una carrera bastante apretada por el medio del pelotón. Desafortunadamente, su tasa de disparo general es bastante baja, de hecho es la más baja de todas las armas. En esta categoría lo decepciona bastante espectacularmente, lo que significa que con una puntuación de 4.8 solo puede competir en general con las armas de 13 pulgadas del Dunkirk en términos de valor absoluto. Claro, dolería mucho más si te golpea un proyectil italiano de 15 pulgadas que un proyectil francés de 13 pulgadas, pero francamente es mucho más probable que te golpeen, en primer lugar, por el proyectil de 13 pulgadas, mientras que el pobre viejo Laturio mata a alguien en el siguiente código postal. Esto obviamente sirve para demostrar que esta es una medida de la utilidad general de las armas, no necesariamente su capacidad para dañar algo. Si te golpean, entran con 4.9 de 10, así que solo 0.1 de un punto. Más alto que las armas de Dunkirk y Laturio está el cañón de 14 pulgadas del King George V, tiene una tasa de fuego relativamente decente. El proyectil no es tan pesado, considerando que proviene de un cañón de 14 pulgadas, así que su peso no es sorprendente. El alcance es bueno, pero la capacidad de perforar armaduras a 20.000 yardas es limitada. La carga de ruptura está ligeramente por encima del promedio, lo que es sorprendente considerando que es un proyectil de 14 pulgadas compitiendo con proyectiles de 15, 16 y 18.1 pulgadas. En efecto, tiene una carga de ruptura bastante grande, pero lo que ha logrado llevarla a su posición actual, justo por encima, en lugar de tal vez dejarla justo por debajo de las dos armas anteriores, es el hecho de que en realidad es comprobablemente un arma muy precisa. Vea el artículo de Warship International, que principalmente analiza el cañón italiano de 15 pulgadas y por qué era inexacto, pero también echa un vistazo a varios otros cañones y descubre que el cañón británico de 14 pulgadas era un arma extremadamente precisa en cuanto a sus proyectiles. Esa mayor precisión es porque está aquí y, por supuesto, por mucho que se difame al pobre príncipe de Gales en su lucha con Bismarck, ten en cuenta que es un barco completamente nuevo y es el barco que realmente logra el primer golpe en ese enfrentamiento, golpeando a Bismarck bastante tiempo antes de que Bismarck golpee a Hood. Luego tenemos el primer cañón que supera la marca de 5 de 10, con una puntuación de 5.1 de 10, y este es el de 15 pulgadas 42 que se encuentra en la vanguardia. Ahora, algunas personas que conozco todavía discutirán si la vanguardia podría disparar supercargas, pero francamente, como he dicho antes en varios videos, D.K. Brown, que fue tanto un constructor en la Marina Real, así que sabía de lo que estaba hablando porque había trabajado en la vanguardia anteriormente en su carrera y también tenía acceso a todos los documentos de la Marina Real y, por supuesto, nuevamente al principio de su carrera, las personas que realmente la habían construido. Bueno, él y varios otros historiadores de renombre han dicho que sí, la vanguardia era capaz de disparar supercargadores, sus montajes se reforzaron para hacerlo, pero en tiempos de paz, que fue toda su carrera, no se le proporcionaron y no los usó debido a las preocupaciones sobre el desgaste adicional en los cañones, pero se le habrían proporcionado en tiempo de guerra y eso la hacía bastante única porque era el único barco armado con 15 pulgadas que tenía la capacidad de usar los supercargadores y sus cañones podían elevarse a 30 grados. Así que voy a confiar en su palabra sobre eso. Creo que estoy en terreno bastante seguro y por lo tanto usando los valores que ocurrirían si Vanguard está usando los supercargadores, descubres que gracias a su montura de arma modificada tiene una tasa de fuego bastante decente. El peso del proyectil no es masivamente brillante, es de 3.8 sobre 10. No es tremendamente malo, pero hay algunos proyectiles mucho más pesados por ahí. El rango de nuevo no es genial para escribir a casa, sostenido por su tasa de fuego. La capacidad de perforación de armadura para un proyectil de 15 pulgadas funciona bien considerando que es un arma de la Primera Guerra Mundial trabajada y mejorada. Con 4.1 sobre 10, la carga explosiva realmente está ayudando con 5.7 sobre 10. En realidad tiene un nivel similar de carga explosiva a la de 14 pulgadas, y en realidad tiene, junto con la de 14 pulgadas, la segunda carga explosiva más grande de cualquier proyectil bajo consideración, y luego recibe un ligero impulso justo al final porque
al igual que el cañón de 15 pulgadas en la categoría pre-1930, es demostrablemente un arma espectacularmente precisa y así con una puntuación de 5.1, ahí está Vanguard. A continuación, con una puntuación de 5.3, tenemos el cañón de 15 pulgadas de Bismarck. Ahora, Bismarck comienza fuerte desde el principio con una puntuación de 10 sobre 10 en la tasa promedio de disparo. Sí, teóricamente tenía una tasa de disparo incluso mayor que esa, lo cual le atribuí para los propósitos de este análisis en particular, pero como cualquier análisis decente de los escaneos de Bismarck te dirá, la tasa máxima teórica absoluta de disparo era algo así como un sueño imposible, porque todo se seguía descomponiendo, pero con una tasa de disparo tan rápida en teoría. Incluso después de considerarlo y reducir la velocidad para evitar que todo se rompiera, aún mantenía una tasa de disparo muy buena. Así que eso es bueno para él. El rango es bastante decente. El peso del proyectil no es espectacular. Las capacidades de perforación de armadura están bien a 20.000 yardas. La carga de explosión está en el extremo superior del espectro general, pero no tan alta como algunos de los otros proyectiles en la imagen, pero sin debilidades particulares, aparte de ser quizás un poco más ligero. Considerando el peso del proyectil y la alta tasa de disparo, los cañones del Bismarck obtienen un 5.3 de 10. Y luego, cuando llegamos al extremo superior de nuestro paquete de rango medio, también tenemos lo que técnicamente son los finalistas conjuntos del tercer lugar en el podio. El arma de 45 calibres de 16 pulgadas de los barcos de clase North Carolina y South Dakota, y los cañones de 15 pulgadas de la clase Richelieu de Francia. Ahora, en comparación, el cañón estadounidense de 16 pulgadas tiene una tasa de fuego significativamente mejor que la francesa para el arma de 15 pulgadas. El cañón estadounidense está cerca de la cima del rango para la tasa de fuego. De hecho, es solo realmente superado por el Bismarck, pero el francés es un poco más lento. El peso del proyectil, como era de esperar, el proyectil superpesado de 16 pulgadas significa que está en segundo lugar junto con los cañones de Iowa porque están usando los mismos proyectiles, considerablemente más pesados que los de Richelieu, pero Richelieu hace un fuerte regreso con el rango. El cañón de 45 pulgadas de 16 no es capaz de llegar tan lejos como el cañón de 15 pulgadas de Richelieu. Aunque eso está bien, en parte eso se debe a la diferencia en el peso del proyectil. Un proyectil más pesado obviamente caerá más corto, pero también Richelieu puede elevar sus cañones un poco más. La capacidad de perforación de armaduras de ambos cañones a 20.000 yardas es nuevamente un buen puntaje, 6.5 para el americano, 6.2 para el francés, ambos bien por encima del promedio y más o menos en competencia entre sí, con el cañón francés superando en carga de explosión, aunque es una pulgada más pequeño en calibre, en realidad lleva una carga explosiva considerablemente mayor, un problema característico con algunas conchas americanas, con la mayoría de las conchas americanas, y así terminan ambos con un puntaje de 5.5. Para ser honesto, en términos generales, el cañón americano tiene características de rendimiento levemente superiores en general, solo que en francés el rango realmente le da un poco de impulso, y el hecho de que su potencial de perforación de armadura a 20.000 yardas es bastante similar también es bastante bueno. Y luego pasamos al segundo y primer lugar. En segundo lugar tenemos el cañón de 50 calibres de 16 pulgadas encontrado en el United States Ship Iowa. Tiene una buena tasa de fuego. Tiene un buen peso de proyectil, por supuesto, un proyectil súper pesado de 16 pulgadas. Tiene un alcance decente. Su capacidad de perforación de armadura a 20.000 yardas es la segunda mejor, es bastante espectacular, va a doler mucho y aunque tiene una carga de explosión algo baja para el tamaño de su proyectil, aún así obtiene un 4.4 de 10, por lo que está dentro del tipo de nivel medio aceptable, por lo que tienes con un cañón de 50 de 16 pulgadas es algo que está dando fuertes rendimientos en prácticamente todas las categorías bajo consideración. Con la excepción de la carga de explosión, y aún así no es terrible. Es solo un poco inferior para el calibre del proyectil, por lo que sin debilidades particulares y muchas fortalezas, el cañón de 50 de 16 pulgadas, con una puntuación de 6.4 de 10,
Y finalmente, en términos de cañones de barco de superficie a superficie, bueno, solo queda un cañón y ese es el cañón de 18.1 pulgadas en Yamato, similar al cañón de Iowa. Solo devuelve una puntuación más o menos aceptable y todo lo demás es fuerte, pero el grado en que esos resultados son fuertes es solo un poco más. Su tasa de fuego de 4.5 de 10 no es espectacular. Hay muchas armas en esta tabla que disparan más rápido, pero aún es más que capaz de mantenerse al día con un decente que era quizás un disparo cada 30 a 35 segundos, ¿verdad? Pero, sorprendentemente, con 18.1 pulgadas, el peso del proyectil es con mucho el más pesado, es el proyectil más pesado allí. Su alcance solo es superado marginalmente con 9.8 de 10 por las 15 pulgadas de los latorios. Su capacidad de perforación de armaduras a 20.000 yardas es espectacular, es la más alta de todas. Y la carga de ruptura, nuevamente sin sorpresa, dado que es un proyectil de 18.1 pulgadas, también es la mejor por mucho, lo que le da una puntuación total de 7.8 de 10 y lo convierte, en términos puramente del arma, en la mejor arma antisubmarina de superficie a superficie de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, por supuesto, tienes que tener en cuenta que para cuando estás hablando de nuestras dos mejores armas en el podio, las de 16 pulgadas 50 y las de 18.1 pulgadas, sus capacidades de perforación de armaduras son tales a 20.000 yardas que, materialmente hablando, asumiendo que tu enemigo está de costado, probablemente no haga una gran diferencia con cuál de ellas te golpeen. Pero si estás tomando algo que es quizás uno de los barcos más blindados del período, como el Rey Jorge V o un Yamato, y lo pones en un ángulo, puede haber un pequeño margen en el que la diferencia entre esas dos armas podría importar. Pero ahí lo tienes, el cañón de 18.1 pulgadas del Yamato saliendo en la cima, seguido de cerca por el de 16 pulgadas 50 de los Iowa y todo lo demás, quedando tratando de recoger los restos después de eso. Así que ahí tienes mis hallazgos, déjame saber en los comentarios abajo qué piensas. ¿Utilicé los valores correctos del conjunto de datos? ¿Debería haber usado otros datos? Y si es así, ¿dónde puedo encontrarlos? ¿Debería haber usado menos datos? ¿Te gusta quizás el segundo conjunto de hojas que produje donde no incluí el rango? ¿Crees que quizás reflejan un poco más la realidad o piensas que este resultado es un poco más preciso en términos generales en cuanto a las capacidades generales de las armas? Debería quizás repetir todo el proceso para las armas de la era de la Primera Guerra Mundial para ver cómo se apilan todo cuando estás incluyendo muchas más armas de 12 pulgadas, y algunas de las armas que vimos en la sección de antes de 1930 están operando bajo sus paradigmas más antiguos. Es una posibilidad para el futuro, pero siéntete libre de discutir abajo por correo electrónico, Discord, etc. Nos vemos en otro video. Eso es todo. Gracias por ver. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para el dique seco. Preguntas.